Neto, quiero compartir con ustedes este cuadro que publicó el sitio web de noticias lapatilla.com. Dice: Venezuela, trazos en la publicación de las estadísticas oficiales. Y allí pueden ver cuánto tiempo tienen los organismos encargados como el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, el Instituto Nacional de Estadísticas, PDVSA, en no publicar las cifras económicas. Por ejemplo, Producto Interno Bruto, 6 meses que no se publica. Inflación por grupo, 15 meses que no se publica. Inflación agregada, 3 meses. Tenemos balanza de pagos, 6 meses. Ventas comerciales, 15 meses aproximadamente. Producción industrial, 15 meses. Y el índice de pobreza, más de 15 meses que no ha sido publicado. Yo quiero saludar a José Guerra, analista económico. José, bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un gusto que estés con nosotros. Buenas tardes, Dani, un placer estar con ustedes. José, ¿por qué se esconden las cifras? ¿Qué gana el Estado con esconder estas variables económicas que son tan importantes para los analistas? Bueno, yo creo que sí están ganando, me parece a mí, porque no están evidenciando una situación de crisis realmente dramática que vive Venezuela. No es lo mismo que la cifra se conozca porque se siente, que la cifra sea expresada en los medios de comunicación, que tienen un alcance y una difusión mayor que el sentimiento que la gente pueda sentir individualmente. Es decir, aquí titulares de periódicos ya no están reflejando el asunto económico por la sencilla razón de que no tienen cifras, y cuando las hay tampoco las editan, porque estos nuevos diarios que fueron comprados y algunos editores optaron pues por no hacer del conocimiento público estas cifras que usted ha mencionado. Es dramática la situación que enfrentan los analistas económicos en Venezuela y a nivel internacional, por la sencilla razón de que estamos como un barco sin brújula, un avión que no tiene orientación, porque justamente el cuerpo y el alma de cualquier investigación económica y cualquier posición sobre economía es conocer las cifras, y en Venezuela están siendo ocultadas por el gobierno. ¿Cómo puede, José Guerra, cómo puede un gobierno implementar políticas públicas con la ausencia de una estadística creíble? ¿O cómo pueden los economistas dibujar, digamos, el mapa económico del país si no tienen estas cifras? Bueno, ellos tienen los datos, ellos los manejan, lo que pasa es que no lo hacen público, y ese es el gran problema, porque la Constitución es muy clara en Venezuela en el sentido de que la estadística es un servicio público y el derecho a la información es una prerrogativa constitucional. Pero el uso de la estadística en Venezuela es totalmente político. El gobierno hizo de las estadísticas un tema político, y ahora que las estadísticas se le revirtieron, bueno, lo primero fue que la manipularon. Ya después la manipulación, que tampoco le sirvió, ahora la están escondiendo. Y ese es el drama que tenemos, que no hay datos. El cuadro que saca la patilla es demasiado contundente. Para que tengas una idea, Irania, las cuentas fiscales de Venezuela, ingresos y gastos, algo tan elemental, no se publica el año 2011. O sea, tenemos 2012, 13, 14 y lo que va de 2015 sin publicar una cifra fiscal en este país. Ahora, José, ¿a quién engañan? Es decir, la ausencia de estadísticas dificulta el trabajo para los analistas económicos como usted. Quizás permiten exponer de cara a la comunidad internacional una realidad ficticia, una realidad que no se corresponde con el día a día de los venezolanos, pero precisamente esos venezolanos que salen a lidiar cada día con esa cotidianidad que abruma, la pueden palpar perfectamente. No, eso es claro, eso es así. Es decir, aunque la gente no maneje el dato macroeconómico, la gente está sintiendo lo que es la inflación. Por ejemplo, este año, Irania, vamos por una inflación de al menos 120%, y en alimentos va a llegar a 160, 150. O sea, es un tema, digamos, muy vivencial, el del ciudadano de este país, de Venezuela,
cuyo ingreso están siendo pulverizados por la inflación, por un dólar negro que está en niveles estratosféricos. Hoy, por ejemplo, Irania, en Caracas no se vendió $1 en el mercado paralelo oficial, llamado CIMADI. Este es otro problema que tenemos. Es decir, todo está trabado por una ineptitud y por una política económica totalmente fracasada, y que se está reflejando pues ese fracaso en un nivel de insatisfacción del ciudadano venezolano, que ahora tratan de ocultar con esto de la campaña contra el presidente Obama, o recogiendo firmas para contra una supuesta invasión, pero en realidad el sentir del venezolano es de mucha insatisfacción, porque la crisis, como usted ha mencionado, le está pegando en el bolsillo al ciudadano de este país. Ustedes, los analistas, en ausencia de estadísticas de organismos como el Banco Central o el Ministerio de Finanzas en Venezuela o el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿tienen otra forma de obtener estas variables, o nos quedamos en el mero cálculo? Bueno, no es fácil reemplazar las cifras del Banco Central, porque se necesitaría un aparataje muy sofisticado, cuesta mucho dinero levantar las cifras, pero en materia de costo de vida hay un indicador que sí lo sustituye, que es el del CENDAS, que se llama Centro de Análisis y Documentación de los Trabajadores, que es un organismo de la Federación Venezolana de Maestros de Venezuela, que hace una estimación permanente de los niveles del costo de la canasta, y de ahí se infiere el costo de la vida. Pero hay otras que no se sabe, como es el caso de la producción industrial, el Producto Interno Bruto, o otras como la balanza de pagos, que ahí no hay manera de tener un conocimiento más exacto de esa realidad. Entonces estamos trabajando como con una corte de retazo, pedacito por una parte, pedacito por otra. Hay bancos de inversión que arman las estadísticas fiscales. Es decir, estamos trabajando de manera muy precaria. O sea, estamos regresando, Irania, a la Venezuela de los años 30, donde no se había conformado todavía un sistema estadístico propiamente tal. No puedo despedir a José Guerra sin preguntarle en relación a las perspectivas de Venezuela en este 2015. Sí, bueno, este año en términos macroeconómicos la economía va a caer como 6-7%. Ni Ucrania, que está en guerra o estuvo en guerra, ha caído como ha caído Venezuela. Y la inflación va a ser más de 120%, casi con seguridad la mayor del mundo. Pero en medio de todo esto, Irania, la buena noticia es que ya los venezolanos se están dando cuenta muy a tiempo de que este modelo no va para ninguna parte. La aceptación de Maduro, salvo este incidente con los Estados Unidos, está por el suelo. Es el presidente más impopular de la historia de Venezuela, salvo este incidente ahora que nos tiene distraído con el problema de los Estados Unidos, que ha concitado pues un nacionalismo, como todo siempre ocurre cuando se invoca un enemigo externo. Más allá de esto, este hecho coyuntural, estamos ante el gobierno más impopular de la historia de Venezuela, y todos los números, y acabo de ver una encuesta reciente acerca de esto, la intención de voto para las elecciones parlamentarias favorecen ampliamente a las fuerzas democráticas. Lo que hay que reflejar ese descontento en voto y derrotar aquellas, posiciones tremendistas que ven todo perdido, y que en lugar de favorecernos lo que están es ahuyentando el voto de los sectores democráticos, porque siempre inventan de que no se puede ganar por las elecciones, de que el voto no vale la pena, y con eso le están haciendo un favor al gobierno, a un gobierno que está en su momento de mayor debilidad desde que comenzó a gobernar Chávez el 2 de febrero de 1999. Quiero darle las gracias a José Guerra, analista económico. Gracias por estos minutos en la tarde. Gracias a ustedes.